No, se escucha eso. Listo, muchachos, de nuevo. ¿En qué íbamos? ¿O en qué vamos? Estábamos explicándole a Juan Giraldo lo de la economía positiva y normativa. Perfecto. Juan Oribe, continúa ahí con la presentación, por favor. Ya voy, profesor. Muy bien. Otra persona, Yesenia, gracias. Otra persona que nos hable de economía positiva normativa. Pues yo también encontré que era pues lo que nos había dicho Yesenia, que pues la economía positiva era lo que describía el qué es y la economía normativa el que debe ser. Vi también que su distinción fue hecha por primera vez durante el siglo XIX y que fue para los economistas clásicos, como John Stuart Mill, que es un economista inglés, y John M. Keynes, que también es un economista británico. John Maynard Keynes. Exactamente. Muy bien. Y pues en esos análisis descubrieron esto, y que pues que la economía positiva es netamente científica, que se basa en datos y en hechos reales, y por tal motivo da una hipótesis, y ya la economía normativa es la que se encarga de ponerla a prueba y clasificarlos si sus resultados dieron positivos o negativos. Excelente. Y pues un ejemplo... Para un segundo ahí, Johan, que es importante. Ojo pues que aquí utilizamos dos economistas, John Stuart Mill y John Maynard Keynes. Ojo pues que este tema Keynes es bien particular porque se utiliza hoy en día. Keynes todavía es vigente. El man está muerto hace un poconón de años, pero las políticas del Banco de la República son políticas que son tomadas de un desarrollo de Keynes, cuando hablamos de inflación y desempleo. ¿Listo? Entonces voy a empezar a agregar. Por eso es importante que coloquemos imágenes y compartamos estas pantallas y estos personajes, ¿cierto? Para que encontremos lo siguiente. Y la pregunta que les hago, la respuesta no sé también es válida. Ustedes saben que la entidad que coloca las tasas de interés para los bancos comerciales se llama Banco de la República, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando el Banco de la República sube las tasas de interés? ¿Qué pasa con la economía? La respuesta que se les ocurra, porque estamos en fundamento económico. Repito, ¿qué pasa cuando el Banco de la República sube las tasas de interés? Hace que las personas no quieran hacer no quieran pedir un préstamo o no quieran hacer un ahorro en sus bancos, ¿no? Excelente, póngase un punto. Muy buena respuesta. ¿Cuál es el contexto natural? Pues que el crédito se vuelve más costoso. Y cuando el crédito se vuelve más costoso, pues la gente deja de pedir ese dinero al banco. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente? Pues la economía se queda sin dinero. La función del Banco de la República, a través de los bancos comerciales, es quitarle el dinero a la gente. Eso suena loco, pero es una respuesta bien válida, porque si usted tiene mucho dinero en el bolsillo, los precios de los productos tienden a subir y a usted no le importa pues pagar eso. Entonces, si el precio del arroz pasa de 2.000 a 5.000 y usted tiene dinero, pues a usted no le importa, lo paga. Y el concepto de inflación es el incremento generalizado de los precios. Ojo pues que le estoy botando más información para el manejo de su diccionario. Entonces, si hay inflación y usted tiene plata, pues a usted no le importa. Usted nunca ha visto, cuando volamos a la parte física de la universidad, van a encontrar que toda manifestación la vamos a conocer nosotros porque todo parte del Parque Nacional, que es nuestro campus universitario. Entonces ahí vamos a ver absolutamente todo. Pero usted sí no va a encontrar una manifestación o un paro de personas millonarias. El estrato 6 con su Ferrari, su limusina, su Toyota, pitando por la séptima diciendo abajo, abajo, abajo. Eso nunca usted lo va a ver porque el que tiene plata pues no le importa. Si sube la gasolina no le interesa, si sube el precio de los alimentos no le interesa. ¿Listo? Muy buen aporte, Joan. Continúa.
No, y pues que un ejemplo podría ser de economía positiva, que el crecimiento del PBI, perdón, durante el 2017 fue de un 5.5%. PBI, Sí, ¿qué es esa solamente vaina? Producto Interno Bruto. Por eso, entonces es PIB, no PBI. PIB, sí, sí, Exacto. qué Cuidado, pena. pues. Listo, hágale pues. Muy bien. Fue de un 5%, entonces solo arroja datos. Y ya un ejemplo de economía normativa es el crecimiento del PIB durante el 2017 fue muy bajo, ya es dado a la opinión pues, de los especialistas o de cualquier persona. Perfecto. Y fue bajo porque coronavirus, fue bajo por las heladas, fue bajo porque el barril de petróleo disminuyó y ahí vendrán las especulaciones porque para desarrollo económico usted no coloca de acuerdo a 5 economistas reunidos, no, porque cada uno tiene una perspectiva diferente a pesar de que la normativa sea la misma y hay una ley. ¿Listo? Muy bien, viejo. Michael, economía positiva y normativa. Pues la economía positiva es lo que busca explicar la economía basándose en hechos científicos, o sea, en causas y efectos. Y pues Sí. esto se deja a un lado, esta economía deja a un lado las cuestiones morales, pues se centra, como dije, en ese método científico para pues, buscar esas cosas. Y pues la normativa es lo que Espere, espere, recomienda. Michael. Perdón que voy a tomar una referencia que me ocurrió a mí en la universidad. ¿Listo? Cuando tengo pereza, que usted me dijo que la pereza es en la primera, no en la segunda, me refiero a las horas, o la otra política, se empieza a hablar más pasito y viene una política de confunde y reinarás. Cuidado que me está echando carreta. Repita lo otro y hágalo de nuevo claramente. Entonces, la economía positiva es lo que busca explicar los fenómenos de la economía basándose en la realidad. O sea, Tengo un ejemplo rápido de esa. digamos, acá tengo un ejemplo que encontré que dice, el cierre de la factoría supondrá la destrucción de cientos de empleos. Sería un ejemplo de economía positiva. ¿Y una factoría qué es? O sea, una empresa. Excelente, muy bien. Entonces el consejo es no coja el ejemplo de Internet, sino naturalícelo y llévelo. Y esto es para todos. Entendamos la definición y busquemos nuestro propio ejemplo para reforzarlo. ¿Listo? Entonces, si las empresas, ¿qué? Me dice. El cierre de la empresa supondrá la destrucción de cientos de empleos. Perfecto, y lo estamos notando ahora. Entonces, mire el ejemplo. Por el coronavirus, muchas empresas han tenido que cerrar, por consiguiente, muchas más personas salen al mercado de la informalidad o quedan sin empleo. Y ahí el ejemplo sería el mismo. Continúa, Michael. Y pues la economía normativa es lo que recomienda soluciones para las problemáticas de la economía. Y pues se trata de dar soluciones, digámoslo así, subjetivas. Y un ejemplo de esto, complementándolo con el ejemplo anterior, sería la actividad de la empresa debería parar para reducir los niveles de contaminación. Bueno, muy bien. Siguiente que no ha hablado, Juan o Danilo. Juan Giraldo o Danilo. Economía positiva, como ya lo dijeron anteriormente, se centra en los hechos, causa y efecto. Sí. Se ocupa del análisis del comportamiento económico. Y normativa, que una teoría, digamos, se identifica qué objetivos deseables para después aplicar conocimiento. Normativa es lo que quería hacer, influido por la ética y los juicios de valor, dar opiniones. Bien. Lo rescatable, gracias por el aporte, viejo. Lo importante aquí de aportar a lo que dice Danilo es que salen palabras económicas un poco complejas, ¿cierto? Y él nos habló de la ética, ¿cierto? Cuando hablamos de ética nos referimos a qué. ¿Qué definición le podemos dar a ética? Que también es un fundamento económico. ¿Qué? Aquello que es moral o no. Perfecto, entonces podemos hablar de la moral. ¿Qué más? De la cultura puede ser.
Entonces, ¿cómo sería el tema de la ética? Lo que es moral. Den más conceptos, aporten lo que crean que. Los comportamientos. Los comportamientos, muy bien. Voy a dar un ejemplo con ética y algo, ética y trato justo. Voy a manejarlo de esa manera. Listo. Vamos a suponer, siempre lo manejo de esta manera, no lo había dicho, que este curso es mi departamento o yo soy el dueño de la empresa, ustedes son mis empleados. ¿Claro? Entonces yo podría decir, cuando me hablan de moral, de cultura, de compromiso, y yo hablo de trato justo, ¿yo por qué carajos los debo tratar bien si para eso les pago? Recuerden que esto es un ejercicio lúdico, no es porque los vaya a tratar mal, sino quiero entender el contexto de ética dentro de un fundamento económico. ¿Para qué los voy a tratar bien si para eso les pago? Quiero respuestas coherentes y con fundamento. Ahí es donde entra la ética. Por ética o por la moral que se debe tener hacia el personal, por más de que le pagues, ya bueno, no sé, o por ley también se debe dar un trato justo a los empleados. ¿Por qué? La voy a presionar hasta que se enoje o me diga la respuesta coherente. Pues sí, o sea, pues no sé, como hablando pues por ley, porque se le debe dar un trato justo a los trabajadores, pero también como la persona. Obviamente hay dueños de empresa que tratarán mal y demás, o sea, como en la personalidad de cada persona, pero por ética, por moral, se debería hacer. Es un derecho que a las personas tratarlas bien, y más si está presente, o sea, estando un servicio, si se está pagando, pero pues hay que darle un trato justo. Perfecto, pero entonces miremos una característica que es bien importante identificar. Yesenia se enredó un poco con el tema de la respuesta porque estoy tocando literalmente la humanidad de las personas diciéndole, hey, usted hace lo que yo diga y punto porque le pago. Sí, por ley, pero con la ley no hemos dicho nada y hablamos del Ministerio de Trabajo, pero estructuralmente a lo que voy es, y una respuesta rápida es un indicador. Si yo lo trato mal, su productividad baja. Si yo lo trato bien, la productividad sube. Y estoy hablando de un indicador económico. Entonces, debo tratar personas bien, debo motivarlas, ¿cierto? Para generar una mayor productividad. No por el hecho de ser humano, por el hecho de ser ley, porque efectivamente demandas en el Ministerio de Trabajo hay muchas. Pero el tema es que tiene que serlo bajo la realidad de la economía normativa. Lo que pasa es que en la economía positiva puede pasar inconvenientes, como lo decía Yesenia, hay gente que trata mal. Lo que pasa es que ahí viene otro escenario económico. La gente se aguanta el maltrato porque hay otro contexto dentro del fundamento económico que es necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Por necesidad yo me empleo porque necesito el dinero para satisfacer necesidades básicas. ¿Listo? Ese sería como el comportamiento. ¿Por qué más debo tratar bien a las personas cuando son empleados? El clima laboral. Por un clima laboral. Muy bien, Danilo. ¿Qué es eso? Digamos, yo tengo cierta cantidad de personas a cargo y tan solo uno que dañe como esa unión que ya esté en el grupo, creo que se está disolviendo y no rinden como tienen que rendir. Perfecto. Y entonces ahí nos vamos con ese clima organizacional, nos devolvemos un poco y volvemos a hablar de los padres de la administración, no de la economía, cuando hablamos de Taylor y Fayol, ¿cierto? Donde debemos mantener motivadas personas para un buen desarrollo, donde tenemos que empezar a estructurar. Por eso aquí vamos a empezar a ver a muchos autores. No es que los aprendan de memoria, sino que tengan un contexto básico de cada uno. ¿Para qué? Para que podamos empezar a definir esas características. ¿Listo? Entonces, la ética de Yesenia es diferente a la ética de Michael, a la ética de Danilo y a la ética de Juan. ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes se levantan, ¿tienden la cama? Sí, señor. Listo. ¿Y eso para qué lo hacen, Juan, Uribe? Pues para orden y porque ya tenemos, digamos, un cronograma. Yo hago eso todos los días. Perfecto, pero entonces, ojo pues que voy a hacer un debate tonto para empezar a entender cositas. Juan, ¿para qué tiende la cama si en la tarde o en la noche la va a volver a extender?
Pues en mi contexto yo la atiendo es por orden, básicamente. Perfecto. Eso suena bien y se lo enseñaron. ¿Y usted, Johan, por qué no la atiende? No, yo sí la atiendo, pero pues también, digamos, yo lo miro en el sentido higiénico. Si está todo el día la cama extendida, llegarán ácaros, llegarán bichos y pues en la noche atacarán en cierto sentido. Perfecto. Aquí la estructura es, las dos respuestas son válidas, ¿ya? Porque son empresas diferentes, pero entonces Juan lo ve por un escenario de que se vea bien, se vea bonito. Johan lo ve por el escenario de salud, cuando las dos respuestas son válidas. ¿Listo? Entonces ahí vienen estructuras y características. Pues Michael no la atiende porque le da mamera. Yo no sé si la atiende o no, es un ejemplo, pero la naturaleza existe que las tres empresas son válidas y las tres funcionan. Sí, ahora hay que mirar cuál es la más rentable. Y eso lo empezamos a ver a través de unos fundamentos económicos, pero simplemente es un escenario tonto como el ejemplo. ¿Listo? Ahí empezamos como a definirlo. Johan, ¿cuántas veces se lava las manos en un día? La verdad. Ahorita por el más o menos 3. Juan 3 veces al Uribe, día. 4. Michael, Pues yo sí creo que por ahí 5. perfecto. Yesenia, Profe, yo creo que por ahí 6, 7 veces. perfecto. Danilo, Como 20 veces. bien. Juan, Giraldo, se las está lavando en este momento. 10 Ah, a 10. 15 veces. Perfecto. Entonces miremos una característica. Yesenia hacia arriba, estamos más o menos No, entre 3 y 5 veces. Cuando hablamos de Danilo, que ya el valor sube es porque está laborando y me imagino que lo fastidian. Hay normas de bioseguridad y una cantidad de características que llevan a que ocurra más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de esa economía positiva y la normativa viene otra vez lo que es y lo que hay que hacer. A nosotros nos dicen que hay que lavárselas cada 2 horas, pero en mi casa, pues yo creo que no me ensucio. Pero cuando estamos en contacto con personas fuera de la casa, pues tenemos que incrementar ese desarrollo. Ahí hay un escenario de economía positiva y economía normativa. ¿Qué más investigaron sobre eso? Aporten más diferente a lo que hemos dicho. Pues, profe, yo acá encontré unos ejemplos, pero digamos con preguntas que cambian según si es positiva o es normativa. Hágale pues, Juancho. Y acá ya están viendo que ahí aparece la primera que dice en positiva. ¿Qué pasa si suben los impuestos? Se puede decir que es una suposición que puede que suban los impuestos. Es como un análisis que se puede estar haciendo. Muy bien. Tras que una normativa es como una pregunta y es como, ¿será que sí sirve o algo así? ¿Hay que poner más impuestos a los bienes de lujo? Perfecto, muy bien. Vamos a concentrarnos pues en ese ejemplo que está muy bien, Juan. Vuelvo y le repito que muy bueno el trabajo suyo. Como estructura positiva es ¿qué pasa si suben los impuestos? ¿Sí? Y como economía normativa, si van a subir los impuestos, es mejor colocárselo a los bienes de lujo. Sería como un contexto. Listo, dejémoslo ahí, pero la pregunta se las devuelvo a ustedes. Ya, independientemente de lo que ocurre en la economía positiva y la economía normativa, es ¿qué pasa si suben los impuestos? ¿Qué creen ustedes que pasa? Menos ingresos, digamos, para lo de que sería eh, canasta familiar o para comprarse cosas, Perfecto. ya que Entonces, solo los... muy bien, Danilo, muy buena respuesta. Entonces, el primer contexto es que el ingreso alcanza para menos. Entonces, ¿qué pasa? Si el IVA ya pasa del 19 al 24 o 23%, que eso lo quiso hacer Juan Manuel Santos, ¿sí? Si el IVA sube, pues me implicaría comprar menos productos porque el ingreso va a ser el mismo. ¿Listo? Esa es una primera respuesta. ¿Qué otro escenario ocurriría? Acuérdese que Juan nos hablaba hace un rato con las definiciones de algunos personajes sobre el consumo. ¿Qué pasaría con el consumo? ¿Se volvería más caro? Se volverían más caros de pronto los Como productos. uno tiende a ahorrar, creo que más, ¿no?
Disminuye el consumo. Perfecto. Juan Giraldo, muy bien. Disminuye el consumo. Explíquele eso. Juan, prenda la cámara. Eso es una política eso es una economía positiva en esta clase. Muy bien. ¿Por qué disminuye el consumo? Porque como los precios se aumentan, pues no hay cómo uno comprarlos. Perfecto. Una respuesta sería esa. La otra, Y como no el hay cómo dinero hacer alcanza. uso. Perfecto. Y como el dinero alcanza para menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el consumo disminuye y eso, si hacemos el análisis económico, al disminuir el consumo, las empresas dejan de vender, las empresas pierden su rentabilidad y empiezan a despedir personas. Entonces, si los impuestos suben constantemente, esto al final va a generar un desarrollo de desempleo y eso va a dañar un desarrollo económico. Sí, yo sé que lo estoy contando muy fácil, eso cuando ya sea economía natural o economía pura, pues lo vamos a ver con un contexto más o menos al final del módulo, pero el tema fácilmente ocurre eso. Entonces, cada decisión tiene un impacto que va a generar en el desarrollo económico en Colombia. Noten que cuando el presidente gringo sale y dice cualquier bobada, la tasa representativa del mercado, que es el comportamiento del dólar frente al peso, específicamente para Colombia, tiene una volatilidad. Entonces, si el presidente gringo dice algo, entonces el dólar sube o baja. Si Duque dice alguna bobada, el dólar sube o baja. Y eso nos afecta de alguna manera. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo tengamos claro. Los impuestos tienen una injerencia lógica. ¿Para qué sirven los impuestos, muchachos? Para Generan que el ingresos gobierno al pueda gobierno, ¿no? sustentar, ¿no? Dale, Johan Díaz. Que generan ingresos al gobierno. Muy bien. ¿Quién más habla ahorita, además de Johan? Yo, profe, pero es básicamente lo mismo. Ok. Sustentar. Y, muy bien. ¿Y qué hace el gobierno con los impuestos? No van a decir que se los roban. Quitemos la corrupción en un momento. ¿Listo? No hablemos de Odebrecht o de... Bueno, ¿qué hace el gobierno con los impuestos? Invertir en el Estado, ¿no? Invertir en el Estado. ¿Qué más respuestas? ¿Ayuden? Pues eso lo dirigen hacia los sectores públicos, ¿no? Digamos, a la educación, a la salud y todo eso. Excelente, Michael. Johan, colóquele un punto a Michael. Muy bien, viejo. Nos despertamos, caramba. Entonces, cogemos esa plata y hacemos colegios, le pagamos a los profesores, le pagamos a los policías, hacemos vías. Por eso digo, quitemos la corrupción, no hablemos de Ruta del Sol, ¿cierto? Sino empecemos a mirar características porque siempre ha existido y cuando lleguemos a las siguientes clases a hablar de lo primitivo y todo ese cuento, vamos a ver que siempre hay que tributar o darle dinero al Estado. ¿Para qué? Para que empecemos a generar respuestas un poco más pertinentes. Pregunta importante que puedo hacer es, ¿cómo sería la sociedad sin la policía? Yo sé que algunos odiamos la policía, pero ¿cómo sería sin policía? Ayer les preguntaba, ¿cómo sería sin bancos? ¿Cómo sería sin semáforos? ¿Cómo sería sin señalización? Entonces cualquiera saca su carro y ve una vía y se mete como sea y como quiera, porque al personaje le sirve, no importa si es contravía o no. Ahí generamos unos impactos bien raros. El Estado debe existir, ¿cierto? Vamos a ver que algunos autores hablan que el Estado debe intervenir, otros dicen que el Estado no debería intervenir, y esto se refiere a relaciones netamente económicas. Pero el tema es que tiene que haber un control. Entonces, imaginemos por un momento que en esta reunión que tenemos no existe un personaje que se llama Alejandro Escobar. ¿Cómo sería esta reunión? Todos los días de 10 a 12. ¿Cómo sería eso? Opinen, por favor. Tengan en cuenta que estamos en fundamentos de economía y que estamos en una clase donde estamos hablando de economía positiva y normativa. Pues no habría una organización porque tú nos diriges y nos dices qué debemos hacer, qué debemos responder. Perfecto, muy bien, y se va orientando. Gracias, Yesenia. ¿Qué más? Seguimiento. ¿Cómo Algo es así. eso? ¿Cómo es eso? Digamos que todos sí se conecten y más lo que sea Yesenia.
como un orden. Perfecto, si se Entonces, comete algún tipo de error, viene el desarrollo o la intervención del docente. Si viene algún error idiomático, llamamos al profesor superó y hacemos alguna modificación, pero ahí tenemos como estructuras lógicas para llevar ese orden. ¿Listo? Entonces tenemos una sílabo o el programa donde lo vamos compartiendo, el trabajo que nos hizo nuestro compañero Juancho para colocar, Juancho Uribe, para colocar las imágenes y darle el aporte o el desarrollo a la clase. Eso es lo que nos está ayudando. ¿Listo? Muy bien. Juan, el primero se fue con qué pasa con los impuestos y si hay que colocarle impuestos a los bienes de lujo. Entonces, ya miramos qué pasó respondiendo qué pasa si suben los impuestos. ¿Listo? Ahora vámonos a la economía normativa, donde dice, hay que poner más impuestos a los bienes de lujo. ¿Qué significaría eso y si eso se podría llegar a hacer o no? ¿Qué es un Pues, bien de lujo? pues un bien de lujo se puede decir que es un bien que no es accesible para muchas personas. Perfecto, y que no importa el desarrollo de satisfacer necesidades. Entonces, vamos a mirar una comparación un poco tonta, pero vamos a hablar de un Renault 4 y vamos a hablar de un Ferrari. ¿Listo? ¿Cuál sería el bien de lujo? Ferrari. Perfecto. Si tenemos claro que es un bien de lujo, ahora les pregunto, ¿será que un Ferrari sirve en Bogotá? No. Bien, entonces aquí hay algo bien complejo. No sirve de nada que yo tenga muchísimo dinero, ¿cierto? Si yo me voy a comprar un Ferrari y voy a salir a conducir por Bogotá y voy a coger las Américas, la 30, la autopista norte, la autopista sur, la Boyacá, la 68, cualquier vía en Bogotá a las 6 de la mañana. Porque ese carro mínimo puede andar a 100 o 120 kilómetros por hora y a esa hora en Bogotá no se anda a 5 kilómetros por hora. Entonces voy a recalentar ese carro, lo voy a dañar, lo voy a quemar. O sea, conclusión, si quiere un Ferrari, pues úselo los fines de semana o váyase de Bogotá. ¿Listo? Entonces, a ese tipo de personas que van a comprar esos bienes de lujo, pues no les interesa mucho que les coloquemos más impuestos. Entonces, ahí habría una característica que genere valor. ¿Listo? Y ese podría ser como el comportamiento o el análisis a esa pregunta. Listo, muy bien, Juan. La segunda pregunta de economía positiva, en el ejemplo. Listo, pues en economía positiva aparece otra pregunta que es si aumenta el salario mínimo, si aumenta el salario mínimo, aumenta el desempleo y normativa, los salarios están muy bajos, deben mejorar la situación de las familias más pobres. Perfecto. Esas dos preguntas están muy bien. Vamos, concentrémonos con la primera. Esos ejemplos de economía y política normativa son perfectos. Si aumenta el salario mínimo, aumenta el desempleo, respóndanle. Si creen que sí, si creen que no, y den el argumento que quieran o que puedan y ya lo desglosamos. Es más, espero que cada uno responda esa primera pregunta. Si aumenta el salario mínimo, ¿aumenta el desempleo? Tómense un par de segundos para eso. Perdón un segundo. ¿Qué hubo, pues? Si aumenta el salario mínimo, ¿aumenta el desempleo? Pues a mi parecer, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque básicamente me pongo los zapatos, digamos, de yo tengo mi empresa, yo no puedo solventarle o dar dinero a mis empleados con un salario mínimo que sea muy elevado. Muy bien, hasta ahí no me dijo mucho, pero tiene una intencionalidad. Johan, coloca el otro punto a Juan. Muy bien, viejo. Hoy la está sacando del estadio, mi hermano. Muy bien. Faltan 5 compañeros o 6 compañeros más por hablar. Háganle pues.
Lo que se les ocurra. Bueno, voy a empezar a atacar en el orden que tengo acá. Yesenia, digan lo que se le ocurra sobre esa pregunta. Profe, yo pienso que no, porque Yesenia igual. tiene la voz un poco gruesa. Espera a ver quién digo Listo, yo. vale. No, hágale, Danilo. Yo pienso que no, que digamos el gobierno debería como dar más opciones para el trabajo. Igual el salario mínimo no es muy bajito, es uno de los más bajitos en Latinoamérica. Y el Mm, gobierno sí debería dar más como subsidios subsidio. o generar más empleo. Oh, bueno, muy bien. Ojo, puede ser, Danilo, que esto es un comportamiento o una respuesta un poco extraña, porque los que pagan normalmente son los empresarios. ¿Listo? Excepto cuando se trabaja con el gobierno. Entonces, si el gobierno sube mucho el salario mínimo, lo que nos decía Juan, y yo comparto mucho lo que él dice, hey, yo tengo una empresa, ¿cierto? Y mi secretaria a mí me cuesta, o lo tengo proyectado, porque estoy desarrollando un proyecto, que va a costarme más o menos 1,500,000. Si el gobierno me dice, hey, páguele 2,000,000 de pesos, eso implicaría que tendría que despedir a alguien para poder mantener ese salario. O me tocaría colocarle demasiadas funciones a la secretaria para que sustente ese salario. Yo sé que Danilo tiene la razón y haciendo una comparación, aunque no somos los que peor pagan en Colombia, ¿cierto? Pero hay una estructura bien interesante que puede llegar a ser en el momento en que mi utilidad o rentabilidad como empresario disminuya por concepto del pago de nóminas, yo despido gente. ¿Por qué? Porque yo como empresario no voy a perder mi rentabilidad. Entonces, si yo incremento mucho el salario mínimo, voy a incrementar el desempleo. ¿Listo? Ahora, yo sé que Danilo tiene la razón, pero si el salario mínimo fuera más bajo, pues yo contrato más personas. El salario mínimo más o menos está en 900, digamos 1,000,000 de pesos. Si el salario fuera 500,000, pues yo contrato a 2. El problema natural sería que no estoy pagándole bien a la gente y el salario mínimo no alcanza. Danilo, yo sé usted que quiere llegar, pero una pregunta. Vale, sí, es que depende también los ingresos que genere la empresa. Perfecto, por la utilidad, ¿cierto? Hay empresas que manejan no incrementar el salario, pero si a la empresa le va muy bien, genera unos bonos y da unos reconocimientos que sería una compensación a ese salario. ¿Listo? Pero ojo, pues, por un fundamento económico, si el salario aumenta, hay una gran probabilidad que el desempleo también aumente. ¿Listo? Y repito, por concepto, que la rentabilidad de las empresas pues no va a ser la misma y un empresario pues no va a perder. ¿Cómo notamos eso? Pues ahorita está pasando. Algunas empresas hacen esfuerzos muy grandes para no despedir a sus empleados. Porque es que cuando el desempleo incrementa, pues la descomposición social también incrementa. Lo estamos notando en este momento. Hay muchas personas que no tienen ingresos, están esperando subsidios que no llegan porque el gobierno tampoco tiene dinero. Entonces, ¿qué pasa? Salen a robar. Entonces, ahí tengamos en esta época mucho cuidado si tienen que salir, no den papaya. Yo sé que a alguien ahí no le gusta la papaya, pero el término es bien colombiano. No dar papaya, porque si se monta en el Transmilenio y se pone a echar carreta con el celular, pues seguramente se lo van a quitar. O tengamos unas normas mucho más tranquilas. En Colombia somos extraños con el tema del consumo. A ver, Colombia económicamente se maneja diferente a cualquier parte del planeta. Resulta que la marca Apple en cualquier parte del planeta se generó para estratos 4 hacia arriba o inclusive 5 hacia arriba, pero en Colombia es una cosa muy extraña, ¿ya? Porque el estrato 1, 2 y hacia arriba tienen esa marca, la manzanita con un mordisco. Hay gente que compra un teléfono de 4 millones y medio, pero no tiene minutos. Entonces la pregunta es, no entiendo cómo un aparato de 4 millones y medio lo compra si eso es un teléfono y no tiene un plan de minutos. Eso ocurre en Colombia. Resulta que lo compran a 24 meses y no le ponen seguro, al segundo mes se lo roban y termina pagando usted 22 meses más. Eso es un poco extraño de entender dentro de la economía positiva y normativa, pero en Colombia ocurre. Por eso hay que entender las políticas y por eso hay que entender el funcionamiento. ¿Listo?
Juancho, la pregunta de la economía positiva, ¿se aumenta el salario mínimo, aumenta el desempleo? Ya tenemos una respuesta que sí. ¿Y para la economía normativa? Bueno, según la esta, los salarios están muy bajos, debe mejorarse la situación de las familias más pobres. Pues a mi Perfecto. parecer, yo Dale. creo que sí, pero esto ya es, digamos, un dato mucho más, como ahorita lo dijimos, algo como mucho más personal y más con ética, porque es como ponerse en los zapatos de esa persona, ¿sí me entiendes? Porque si fuera porque yo fuera un empresario, yo diría no, porque puedo contratar mucha más gente, como lo dijo este profesor. Sí. Miren una cosa compleja. Yo sé que ustedes son bastante jóvenes, pero tenemos que empezar a analizar muchas cosas. ¿Conocen algo sobre el agroingreso seguro? ¿Han escuchado algo de eso? Bien. ¿Saben Sí, quién es señor. el Uribito? Sí, señor. Sí, Perfecto. señor. Muy bien. El agroingreso seguro, ¿cierto? En el gobierno de Álvaro Uribe se generó, ¿cierto? Para dar dinero y reactivar la economía. Y aquí surge una pregunta, antes de desglosar esta, de la segunda pregunta de la economía normativa, ¿cierto? Voy a generar un contexto. ¿Es mejor darle plata al pobre o es mejor darle plata al rico para un crecimiento económico? Plata el rico, ¿Por qué? que básicamente él tiene la capacidad de ayudar a la economía, porque si hubiera rico y pobre, si no hubiera un pobre, no hubiera un rico, básicamente es así, yo creo que así es la cadena, básicamente. No, pero lo estaba haciendo muy bien y me desmayó ahí con la del chavo. Si no hay un pobre, no hay un rico, ¿cómo así? Me No, desmayé. pues básicamente para que haya un rico debe haber un pobre, ¿sí? Dentro del capitalismo es una buena respuesta. Acuérdese que vamos a ver muchos niveles económicos. Bien, Juan, no le voy a dar más puntos porque ahí al final me enredó. La sacó del estadio ahí re loco. Eh, ¿Quién más? Opinen los demás. Pues yo Opinen también todos, mejor dicho. Hágale, Johan. le quería dar al rico, pues porque digamos que él lo sabe administrar mejor y que digamos lo puede invertir hacia un crecimiento económico del país. Muy bien. Me voy a quedar callado hasta que el resto hable entonces. Yo también opino lo mismo de Johan, porque sí, digamos, un empresario ya sabe cómo poder generar dinero o puede invertirlo. En cambio, una persona pobre va a satisfacer sus necesidades, las que tiene en el momento, y ese dinero no va a salir a producir. Muy bien. Por eso, Yesenia, es importante aportar, porque usted dice lo mismo que mi compañero, su compañero no dijo lo último. Johan, póngale un punto a Yesenia. Esa es una respuesta. Al pobre o al que no tiene la capacidad, lo primero que va a hacer es coger el dinero y comprarse la cerveza que no había podido, el televisor que no había podido, la mogolla que no había podido y se acabó el dinero. Si yo le doy plata al que tiene plata o al empresario, él lo que quiere convertir ese dinero es en el doble o el triple. Entonces, lo primero que hace es contratar personas para incrementar la producción para vender más. Entonces, si yo le doy plata al que tiene plata, pues me va a disminuir el indicador de desempleo. Y eso es lo que busca una economía. ¿Clarísimo eso? Listo, Johan, colócale entonces un punto ahí a Yesenia. Muy bien. Ahora sí, entonces identifiquemos. Los salarios están muy bajos, debe mejorarse la situación de las familias más pobres. Ojo pues que hace un rato Danilo, sí, Danilo, nos hablaba de subsidios frente al tema del salario mínimo. Esto es un poco complejo. Si yo fuera el presidente, yo quitaría todos los subsidios, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque es que familias en acción, jóvenes de primer trabajo, un poco, ¿no?, de cosas, todo eso sale de nuestra plata de impuestos. Es más, el estrato 6.5 subsidia el estrato 1 y 2. La pregunta es ¿por qué? Que es que el que tiene plata, sí, perfecto, pero es que si usted analiza algo, y ojo pues que esto también tiene un desarrollo económico, si usted mira en las familias de estratos altos, por familia creo que hay un hijo. Si usted mira las